Capítulo 4. No existe la ficción. La distinción entre lo que es real y lo que es imaginario no es algo que pueda ser sostenido. Todas las cosas existentes son, en un sentido inteligible, imaginarias. John S. Mackenzie. No existe la ficción. Si una actividad imaginaria puede producir un efecto físico, nuestro mundo físico debe ser esencialmente imaginario. Para probar esto, se requeriría meramente que observemos nuestras actividades imaginarias, y que miremos para ver si es verdad o no, que producen los efectos externos correspondientes. Si lo hacen, entonces debemos concluir que no existe la ficción. El drama imaginario de hoy, ficción se convierte en el hecho de mañana. Si tuviésemos esta visión más amplia de la causalidad, que la causalidad es mental, en vez de física, que nuestros estados mentales son causativos de efectos físicos, entonces nos daríamos cuenta de nuestra responsabilidad como creador, y solo imaginaríamos lo mejor que se pueda imaginar. La fábula, representada como una especie de obra de teatro en la mente, es lo que causa los hechos físicos de la vida. El hombre cree que la realidad reside en los objetos sólidos que él ve a su alrededor, que es en este mundo, donde el drama de la vida se origina, que los eventos surgen de repente hacia la existencia, creados de momento a momento, saliendo de hechos físicos que los preceden. Pero la causalidad no yace en el mundo externo de los hechos. El drama de la vida origina en la imaginación del hombre. El verdadero acto de convertirse toma lugar dentro de la imaginación del hombre y no afuera. Las siguientes historias podrían definir la causación como el ensamblaje de estados mentales, que al ocurrir, crean aquello que el ensamblaje implica. El prólogo de Walter Lord, Una noche para recordar, ilustra mi afirmación, que imaginar crea la realidad. En 1898, un autor tratando de salir adelante, llamado Morgan Robertson, confeccionó una novela sobre un fabuloso transatlántico, el más grande construido. Robertson llenó a su barco de gente rica y complaciente, y luego lo destrozó una noche fría de abril contra un iceberg. Esto mostraba de alguna manera la futilidad de todo, y de hecho el libro se llamó Futilidad, cuando apareció aquel año, publicado por la firma M.F. Mansfield. 14 años después, una compañía británica, llamada White Star Line, construyó un barco a vapor remarcablemente semejante al de la novela de Robertson. El nuevo transatlántico tenía un desplazamiento de 66.000 toneladas. El de Robertson era de 70.000 toneladas. El verdadero barco era de 882 pies de largo, el de ficción era de 800 pies. Ambos podían llevar alrededor de 3.000 personas, y ambos tenían botes salvavidas suficientes solo para una fracción de pasajeros. Pero luego, esto no parecía importar, porque ambos fueron catalogados como inundibles. El 19 de abril de 1912, el verdadero barco dejó el puerto de Southampton en su viaje principal hacia Nueva York. Su cargo incluía una copia invaluable del libro Rubaiyat de Omar Khayyam y una lista de 19 pasajeros de un valor colectivo de $250 millones. En su camino, este barco también chocó contra un iceberg y se hundió en una noche fría de abril. Robertson llamó a este barco Titán. La compañía White Star Line llamó a este barco el Titanic. Si Morgan Robertson hubiese sabido que imaginar crea la realidad, que la ficción de hoy es el hecho de mañana, hubiese escrito la novela Futilidad. En el momento de catástrofe trágica, escribe Schopenhauer, la convicción se nos hace más distintiva que nunca, que la vida es una pesadilla de la cual tenemos que despertar. Y la pesadilla es causada por la actividad imaginaria de la humanidad dormida. Las actividades imaginarias podrían estar lejos de su manifestación, y eventos no observados son solo apariencias. La causalidad, como se ve en esta tragedia, está en otro lugar en el espacio-tiempo. Lejos de la escena de acción, invisible a todos, estaba la actividad imaginaria de Robertson, como un científico en una habitación de control, dirigiendo su misil guiado a través del espacio-tiempo. Quien pinta un cuadro, escribe una obra, o libro, que otros leen mientras que él está en cama dormido, en el otro lado del mundo mientras ellos ignoran su página, el durmiente bien podría estar muerto. ¿Qué sabe él de su distante y no sentida vida? ¿Qué sabe él de los pensamientos que sus pensamientos están generando? La vida, que su vida está dando, o la lucha, respecto a él algunos objetando,
otros alabando? Aún así, quien está más vivo, aquel que duerme, o su rápido espíritu en algún otro lugar, o la calificación de otros lugares, que tú sostienes, atención fijada, y dormida de la casa de otros? ¿Cuál es el aquel el que duerme, o el que su propio él no puede sentir ni ver? Samuel Butler. Los escritores imaginativos no comunican su visión del mundo, sino sus actitudes, lo que resulta en sus visiones. Un poco antes de que falleciera Catherine Mansfield, ella le dijo a su amiga Auri, en la vida existen tantos aspectos como actitudes hacia ellos, y los aspectos cambian con las actitudes. Si pudiéramos cambiar nuestra actitud, no solo veríamos a la vida diferente, pero la vida misma se haría diferente. La vida atravesaría un cambio de apariencias, porque nosotros mismos hemos atravesado un cambio en actitud. La percepción de un nuevo patrón es lo que yo llamo una actitud creativa hacia la vida. Los profetas, escribió Blake, en el sentido moderno de la palabra, jamás han existido. Jonás no era un profeta en el sentido moderno, porque sus profecías sobre Nínive fallaron. Cada hombre honesto es un profeta. Él expresa su opinión sobre asuntos privados y públicos. Por lo tanto, si continúas así, los resultados serán así. Él nunca dice, tal cosa ocurrirá, tú haz lo que quieras. Un profeta es un vidente, no un dictador arbitrario. La función del profeta no es decirnos lo que es inevitable, sino decirnos lo que puede ser construido desde nuestras actividades imaginarias persistentes. El futuro es determinado por las actividades imaginarias de la humanidad, actividades en su marcha creativa, actividades que pueden ser vistas en tus sueños y las visiones de tu cabeza cuando yaces en la cama, Daniel 2, 28. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta. Números 11, 29, en el verdadero sentido de la palabra, así como este bailarín quien ahora, desde la cumbre de su ideal realizado, puede ver cimas aún más altas que todavía deben escalarse. Luego de que leas esta historia, entenderás por qué él está tan seguro de que puede predeterminar cualquier futuro materialista que desee, y por qué él está igualmente seguro de que otros le dan realidad, a lo que anteriormente era tan solo una mera fantasía de su imaginación, que existe allí, y que nada puede existir fuera de imaginar en algún que otro nivel. Nada continúa siendo, salvo lo que la imaginación sostenga. La mente puede hacer sustancia, y la gente puede hacer planetas por su cuenta, con seres más brillantes de los que hayan existido, y dar aliento a formas que pueden sobrevivir toda carne. George Gordon Byron. Mi historia comienza a los 19 años de edad. Yo era un profesor de danza moderadamente exitoso, y continué en este estado estático por casi 5 años. A finales de ese tiempo, conocí a una joven dama, quien me convenció de ir a tus conferencias. Lo que pensé, al oírte decir, la imaginación crea la realidad, fue que la idea completa era ridícula. Sin embargo, decidí aceptar tu desafío y refutar tu tesis. Compré tu libro, Fuera de este mundo, y lo leí muchas veces. Aún sin estar convencido, me propuse a mí mismo un objetivo más bien ambicioso. Mi posición laboral en el momento era el de un instructor en el estudio de danza de Arthur Murray, y mi objetivo era ser dueño de una franquicia y ser el jefe del estudio Arthur Murray yo mismo. Esto parecería ser la cosa más improbable en el mundo, ya que las franquicias eran extremadamente difíciles de asegurar, pero sumado a este hecho, yo estaba completamente sin los fondos necesarios para empezar tal operación. Aún así, yo asumí el sentimiento de mi deseo cumplido, y noche tras noche, en mi imaginación, me iba a dormir administrando mi propio estudio. 3 semanas después, un amigo me llamó desde Reno, Nevada. Él tenía el estudio Murray allí, y dijo que era demasiado para llevarlo adelante él solo. Me ofreció hacerme socio, y yo estaba encantado, tan encantado, que de hecho me apresuré para ir a Reno con dinero prestado y, enseguida me olvidé todo sobre ti y tu historia de la imaginación. Mi socio y yo trabajamos duro y éramos muy exitosos, pero luego de un año, yo todavía no estaba satisfecho, yo quería más. Comencé a pensar en medios y formas de obtener otro estudio. Todos mis esfuerzos fallaron. Una noche, cuando me retiraba a dormir, estaba inquieto y decidí leer. Buscando en mi colección de libros, noté tu delgado volumen, Fuera de este mundo. Pensé en aquella tonta locura por la que había atravesado un año atrás, antes de obtener mi propio estudio.
obtener mi propio estudio. Las palabras en mi mente me electrificaron. Volví a leer el libro esa noche y más tarde, en mi imaginación, escuché a mi superior alabar el buen trabajo que habíamos hecho en Reno y sugerir que adquiramos un segundo estudio, ya que él tenía una segunda locación lista para nosotros si deseáramos expandirnos. Yo reproduje esta escena imaginaria noche tras noche, sin fallar. 3 semanas después, desde la primera noche de mi drama imaginario, se materializó casi palabra por palabra. Mi socio aceptó el nuevo estudio en Bakersfield, y yo tenía el estudio en Reno para mí solo. Ahora estaba convencido de la verdad de tu enseñanza, y nunca más la olvidaré. Ahora, yo quería compartir este conocimiento maravilloso del poder imaginario con mis empleados. Traté de decirles de las maravillas que podrían lograr, pero no fui capaz de convencer a muchos, aunque un fantástico incidente sucedió gracias a mis esfuerzos por contar esta historia. Un joven profesor me dijo que él creyó mi historia, pero dijo que probablemente hubiese ocurrido de todas maneras con el tiempo. Él insistió que la teoría entera era una tontería, pero afirmó que si yo podía decirle algo de increíble naturaleza que podría realmente suceder, algo de lo que él podría ser testigo, entonces él creería. Yo acepté este desafío, y concebí una prueba realmente fantástica. El estudio de Reno es el más insignificante en el completo sistema Murray, dado a la pequeña cantidad de población en la ciudad en sí. Hay más de 300 estudios Murray en el país, en zonas mucho más pobladas, por lo tanto, tienen muchas más posibilidades de atracción. Entonces, mi prueba fue la siguiente. Le dije al profesor que dentro de los próximos 3 meses, para cuando esté la Convención Nacional de Danza, el pequeño estudio en Reno será el tema más popular de conversación en aquella convención. Él calmadamente dijo que era bastante imposible. Aquella noche, cuando me retiré, me sentí a mí mismo parado frente a una tremenda audiencia. Yo estaba hablando de la imaginación creativa, y me sentía nervioso por estar delante de tal vasta audiencia, pero también sentí una maravillosa sensación de aceptación de parte de la audiencia. Escuché el clamor de los aplausos y, cuando dejaba el escenario, veía al señor Murray en persona venir hacia mí y darme la mano. Reproduje este drama completo, noche tras noche. Comenzó a tomar los tonos de la realidad, y yo sabía que ya lo había logrado otra vez. Mi drama imaginario se materializó hasta el último detalle. Mi pequeño estudio en Reno era la charla de la convención, y yo sí aparecí en aquel escenario, igual a como lo había hecho en mi imaginación. Pero aún así, luego de este increíble pero real suceso, el joven profesor que me ofreció el desafío permaneció escéptico. Él dijo que todo había sucedido naturalmente. Y estaba seguro de que hubiese sucedido de todas maneras. No me importó su actitud porque su desafío me había dado otra oportunidad para probar, al menos para mí mismo, que imaginar sí crea la realidad. Desde ese momento en adelante, yo continué con mi ambición de ser dueño del estudio de danza Arthur Murray más grande del mundo. Noche tras noche, en mi imaginación, me escucho a mí mismo aceptar una franquicia del estudio en una gran ciudad. Dentro de las 3 semanas, el señor Murray me llamó y me ofreció un estudio en una ciudad de 1,5 millones de personas. Ahora, mi objetivo es hacer de mi estudio el más grandioso de todos. Y por supuesto, sé que así se hará a través de mi imaginación. E.O.L. Jr. El imaginar, escribe Douglas Fawcett, puede ser difícil de atrapar, siendo líquido como el mercurio, desvaneciéndose en cada una de sus metamorfosis y por lo tanto, exhibe su magia transformativa. Debemos mirar más allá del hecho físico, hacia el imaginar que lo causó. Por un año, E.O.L. Jr. se perdió a sí mismo en su metamorfosis, pero afortunadamente, él recordó esta loca tontería, por la que él atravesó antes de obtener su propio estudio, y volvió a leer el libro. Los actos imaginarios, desde el nivel humano, necesitan cierto intervalo de tiempo para desarrollarse, pero los actos imaginarios, ya sean comprometidos a la imprenta o encerrados en el seno de un ermitaño, se manifestarán a sí mismos con el tiempo. Pruébate a ti mismo, aunque sea por curiosidad. Descubrirás que el profeta es tu propio imaginar, y así sabrás que no existe la ficción. Nunca estaremos seguros de que no fue alguna mujer pisando en el lagar quien comenzó el sutil cambio en la mente de los hombres.
o que el apresuramiento con el que tantos países fueron dados a la espada, no empezó en la mente de algún joven pastor, iluminando sus ojos por un momento antes de correr sobre su camino. William Butler Yeats. No existe la ficción. El imaginar se cumple en lo que nuestras vidas se convierten. Y os he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Juan 14, 29. Los griegos tenían razón, los dioses han descendido a nosotros en la semejanza de los hombres. Pero se han quedado dormidos y no se dan cuenta el poder que ejercen con sus actividades imaginarias. Reales son los sueños de los dioses, y suavemente pasan su placer en un largo sueño inmortal. E.B., una autora, está completamente consciente de que la ficción de hoy puede convertirse en el hecho del mañana. En su carta, ella escribe: una primavera, completé una novela, la vendí y me olvidé de ella. No fue hasta muchos meses después que me senté y nerviosamente, comparé algunos hechos en mi ficción con algunos hechos en mi vida. Por favor, lee un breve resumen de mi historia creada. Luego compárala con mi experiencia personal. La heroína de mi historia viajó para unas vacaciones en Vermont. Partió hacia la pequeña ciudad de Stowe, en Vermont. Cuando llegó a su destino, se enfrentó con tal desagradable comportamiento de parte de su compañero, que tenía dos opciones: o continuaba con su patrón de toda la vida, que era el de permitir que la demanda egoísta de otro la domine, o romper con ese patrón e irse. Ella lo rompió, y se volvió a Nueva York. Cuando volvió, los eventos fueron tomando la forma de una propuesta de matrimonio, la cual ella aceptó felizmente. Desde mi lado de la historia, a medida que evolucionaban los pequeños eventos, yo comencé a recordar los dictados de mi propio bolígrafo y mi relación. Esto es lo que me pasó a mí. Recibí una invitación de una amiga, ofreciéndome unas vacaciones en su casa de verano en Vermont. Yo acepté y no estaba sorprendida, al principio, cuando me enteré de que su casa de verano estaba en la ciudad de Stowe. Cuando llegué, me encontré con mi anfitriona en estado nervioso, que me di cuenta que me enfrentaba o con un verano difícil, o a desistir y abandonarla. Nunca antes en mi vida había sido lo suficientemente fuerte para ignorar lo que yo pensaba que eran demandas de deber y amistad, pero esta vez lo hice, y sin ceremonia, volví a Nueva York. Unos días después, luego de haber vuelto a mi casa, yo también recibí una propuesta de matrimonio. Pero en este punto, los hechos y la ficción se separaron. Yo rechacé la oferta. Ya sé, Neville, que no existe una cosa como la ficción. La tierra verde es olvidadiza, solo los dioses recuerdan eternamente. Por su gran memoria los dioses son conocidos. Los finales son fieles a sus orígenes imaginarios, cosechamos la fruta de la germinación olvidada. En la vida, los eventos no siempre surgen desde donde hemos esparcido la semilla, así que puede que no reconozcamos nuestra propia cosecha. Los eventos son el surgimiento de una actividad imaginaria oculta. El hombre es libre de imaginar lo que sea que él desee. Es por esto que, a pesar de todos los fatalistas y profetas mal informados de la perdición, todos los hombres despiertos saben que ellos son libres. Saben que ellos están creando la realidad. ¿Existe algún pasaje en las Escrituras que soporte esa declaración? Sí, y aconteció que tal como nos lo había interpretado, así sucedió. Génesis 41, 13. W. Yeats debe haber descubierto que no existe la ficción, porque luego de haber descrito algunas de sus experiencias en el uso consciente de la imaginación, escribió: si todos los que han descrito eventos como estos no han soñado, deberíamos reescribir nuestras historias, porque todos los hombres, ciertamente todos los hombres imaginativos, deben estar eternamente echando encantamientos, glamorosas ilusiones, y todos los hombres, especialmente los hombres tranquilos, sin poderosas y egoístas vidas, deben estar continuamente pasando su poder. Nuestros pensamientos más elaborados, propuestas elaboradas, emociones precisas, suelen ser, yo creo, no realmente nuestros, sino que emergen de repente, por así decirlo, desde el infierno o descienden desde el cielo. No existe la ficción. Imagina mejor de lo mejor que conoces.